En el capítulo de hoy nos dedicamos a explorar, vamos a venir acá precisamente en donde estamos, en la bóveda del maquinista, vamos también a visitar el otro lugar que nos indicó anteriormente, el Echo of the Magicians también, y vamos a acabar con todas las tres quests que nos ofrecen los primeros tres ecos. Vamos a comprar unas cositas y vamos a aprender otras cuantas, entonces sean bienvenidos a un episodio más de Stoneblock 4. En el episodio anterior terminamos con la primera y segunda quest que nos daba los nuevos ecos a los que tenemos acceso. La primera fue la de Asnovo, queríamos hacer un inventario, pero desafortunadamente no pudimos hacerlo debido a un solo material que luego tuvimos que conseguir de esta manera, consiguiendo primero poder, también haciendo Productive Metalworks, y pues al final lo curioso, que pues después me puse como a pensarlo, es que al final no hicimos lo del inventario, y creo tal vez, no estoy seguro, no sé si lo hagamos el día de hoy, porque hoy vamos a ir a explorar, vamos a ir a cumplir las dos quests que nos faltan en cuanto a exploración, que pues es la de Ars Nouveau, que pues nos manda como un lugar que nos dice que tenemos que ir con mínimo armadura de diamante, y vamos a ir a la dungeon de Create, vamos a acabar también el lado de Create para desbloquear todo lo de Create, que es lo que me interesa, y vamos a salir un poco como del tema de los crafteos y pues la creación de la base y todo esto, porque pues en realidad hasta el momento no he avanzado mucho. Pero antes de comenzar quiero hacer compras. Al terminar las dos quests que terminamos el día de ayer, la del Magician y la del Quartermaster, nos desbloqueó también el Fabricator, el Encanter y el Wayfinder, que pues eso lo vamos a hacer o después o al final del capítulo, vamos a ver, dependiendo del tiempo. Y pues cada uno también nos da unas cosas diferentes y nos desbloquean items diferentes. Por ahora en el Quartermaster quiero comprar un Pocket Storage, que es algo que me permite guardar muchísimos items, como prácticamente como esto es un bolsillo prácticamente, entonces puedo guardar, no sé, 5000 de piedra en un stack, en un espacio y no sé, andesite en otro espacio. Y bueno, yo ahorita lo vamos a ver específicamente cómo se ve. Vamos a comprar unas cuantas mejoras de cobre, creo que dos porque ya tengo una, y vamos a comprar cuatro de hierro para tener más espacio en nuestro inventario. Y por ahora, pues a pesar de que me serviría también el brush y el hammer, no quiero comprar eso. Lo que sí es que quiero comprar este feeding upgrade, ya que pues vamos a ir a enfrentarnos con varios enemigos. Y bueno, entonces primero vamos a usar los upgrades. Vamos a usar los de cobre y los de cobre a hierro, y pues con eso ya tenemos más espacio en nuestro inventario, porque pues sí vamos a necesitar más espacio. Vamos a hacer una maleta que de hecho hasta el momento no la habíamos hecho, y pues ya a este punto es muy fácil hacerla, ya tenemos absolutamente todos los materiales, y de hecho también la puedo subir hasta el tier de diamante para tener mucho más espacio y pues poder traer muchas más cosas en nuestra aventura. Ya una vez tengo la maleta, esto tiene su espacio, abrimos con la B y vamos, de hecho vamos a mejorar este fitting upgrade y le vamos a poner el siguiente tier, que pues es súper fácil de hacer a este punto, solamente nos faltan 2 lingotes de oro, y pues esto lo que hace es que nos alimenta con la comida que tenemos ahí guardada en la maleta, y pues bueno, no nos deja morir de hambre obviamente, porque pues siempre y cuando tengamos comida siempre nos vamos a estar curando. Y con unas cuantas antorchas lo único que nos queda es como configurar el Pocket Storage. De hecho, creo que el Pocket Storage también lo podemos agrandar. Tenemos un tier 1, para agrandar la tier 2 necesitamos, de hecho vamos a necesitar un montón de pistones. Si no estoy mal son 2 por tier y lo podemos subir hasta otras 2 tiers, o sea que necesitamos 4 pistones y necesitamos un poquito de oro. Y ahora creo que diamante, efectivamente. Y el último si no lo alcanzamos porque piden Air Stars. Pues sí lo vamos a tener que guardar y vamos a esperar después para hacer eso. ¿Cómo funciona esto del Pocket Storage? Le damos clic derecho y nos abre todo el espacio que tiene. Podemos guardar hasta 31 items diferentes. Y lo que hace es que cada que recoge, por ejemplo, cobblestone, lo guarda acá. Y esto puede guardar hasta 65.335 de cada item. La última versión guarda hasta 1.048.575, pues eso es un montón, y simplemente pues lo llevamos en el inventario. No tenemos que ponerlo en algún lugar en específico, sino solamente en el inventario. Con esto creo que ya estamos listos. Voy a visitar a este señor Wandering Trader a ver qué me trajo, y vamos a comenzar con, creería yo, Ars Nouveau. Vamos a ir a visitar ese lugar que nos dijeron que teníamos que ir con full diamantes al menos como mínimo. Vamos a sacar un poco de loot y en realidad pues no espero hacer toda la dungeon porque muy seguramente va a ser muy difícil, pero pues sí me interesa sacar un poquito más de materiales. Este señor trae de estas Pitcher Plants, que de hecho son bastante útiles. Tiene un libro de Silk Touch para nosotros.
Tiene Mage Bloom Seeds, que las cambié por un Overflower, que yo no cambiaría eso por eso, la verdad. Muy mal trade. He hecho muchos cambios por teleporters. Y creo que pues ya el resto, este siempre trae los mismos trades hasta donde me he dado cuenta. Y con este señor fue que conseguí el Silk Touch. Este Ersatz Leather se hace súper extremadamente fácil solamente con una semilla. Entonces pues fue muy fácil conseguir ese Silk Touch para mi arma. Y esto funciona muy curioso y es una source de agua infinita. Con solamente darle clic, llena un bucket de agua y pues prácticamente es nuevamente es infinita, eso nunca se acaba. Entonces vamos a tomar el compás. Él dice que exactamente está hacia allá. Entonces vamos a abrir un espacio muy pequeño hacia acá. Esto no quedó ayer, de hecho esto lo cambié para que quedara como, no sé, como una especie de chimenea, algo así. Esto después lo voy a decorar más bonito como todo. Pero pues bueno, así fue como quedó y pues ya todo está súper lava locked. Tiene un total de 380 grados centígrados de temperatura y no estoy seguro cuánto genera por tick esta cosa, pero pues genera bastante y trabaja muy rápido y muy eficiente. Entonces, bastante bueno ese setup. Vamos a comenzar. Voy a abrir acá dos espacios y de acá en adelante, si llevo diamantes, si llevo diamantes. Vamos a abrir un espacio y pues bueno, vamos a minar hasta que encontremos el lugar que estamos buscando. Y si se dan cuenta, en mi inventario no está quedando nada de toda esa piedra que está recogiendo. Todo se está guardando en el Pocket. Súper buenísimo ese Pocket Storage. También es muy importante aplicarlo del F7 para evitar exactamente eso que está pasando allá. Y es que salgan todos estos mobs. Y de hecho solamente por eso yo creo que me voy a hacer un arma diferente porque siento que esta pues es una buena herramienta, pero no la considero buena para hacer daño. Y creo que yo había visto que podíamos hacer una katana muy fácil de hacer, que pues tiene mucho, o sea, pues tiene el mismo daño en realidad, pero tiene mucha más velocidad de ataque. O bueno, hasta donde había visto, de hecho, está mucho mejor. La pica, la IoT, All-in-One Tool, tiene uno más de daño, pero pues bueno, buena diferencia. Entonces, pues vamos a ir con eso. Y ahora sí vamos a buscar lo que necesitamos. Hemos llegado y de hecho acá ya me salió un material diferente que puedo ir guardando en mi Pocket Storage. Y estamos en la Stone Dungeon, se llama. Ahí arriba hay un spawner. Creo que es solamente este spawner. Quiero tomarlo con Silk Touch, pero solo más adelante. Y acá arriba vamos a encontrar muchísimas arañas por lo que veo. Pues bueno, esto es como prácticamente la entrada. En realidad la dungeon, lo peligroso está acá abajo. Y vamos a llevarnos absolutamente todo lo que nos encontremos. Pues esos hongos, estos cofres que tienen explosivos, barriles de campfires que pues en realidad como que no me interesan mucho. Y hay muchos spawners. Lo primero que hay que hacer es quitar todos esos spawners porque pues obviamente de esos spawners salen mobs y no queremos mobs. Son bastante fuertes y nosotros somos bastante débiles, entonces no queremos mobs. Y lo otro que vamos a encontrar son estos cofrecitos que están así como protegidos con un candadito y tienen esto. Entonces nos dan una cantidad X de vidas y pues prácticamente de lo rápido que saquemos o que resolvamos el puzzle, digámoslo, así de bueno es el loot. Pero me he dado cuenta que soy malísimo para esto. Esos que tienen ese que se mueve, prácticamente ese es como el único que no hay que resolver. Otro importante es que hay que poner antorchas en todo lado para evitar que eso pase, porque acá si se dan cuenta ya no hay spawners, pero como no hay luz, pues simplemente los mobs spawnean. Lo que sí tiene un poco de mejor es la katana, es que sí tiene como más rango hasta donde medio alcanzó a notar. Vamos a poner antorchas y allá abajo nomás se ve que nos espera bastante. Nos salió una gema. Esto es buenísimo porque eso nos puede ayudar a hacer los brushes infinitos que quiero hacer hace como 25 capítulos. No mentira, pues desde el que conocimos los brushes en este modpack. Nos salió un alchemical bag. Esto es como tener otra maleta prácticamente. Carbuncle token hermoso. Esto me ayuda a subir el nivel de apoteosis. Blaze powder. Uf, lo que estamos consiguiendo acá está buenísimo. Y pues vean nomás esta bolsita, el espacio que tiene. Entonces puedo, si quiero, guardar absolutamente todo lo que vaya encontrando acá. Y a lo que me hago referencia es si le dan control T. Acá bueno, skip tutorial.
El que está activo actualmente es Haven y me dice que para subirlo Frontier tengo que ponerme equipo verde en el pecho, cabeza, un arma, pantalones y botas. Entonces, una vez me ponga esto, ahora tengo que ponérmelo y volverlo a quitar. Control T. Vemos que ahora el chestplate está completado. Cuando cumplamos los 5 requisitos, podemos avanzar a este tier y pues ir así sucesivamente. Entre más alto sea el tier, mejor loot vamos consiguiendo en el camino. Y acá ya a este punto, la verdad, el loot se comienza a poner, o bueno, el atoño se comienza a poner difícil. Hay un comando que se llama back, que nos permite volver a donde exactamente donde morimos. Pero pues a veces es un poco peligroso, ¿cierto? Entonces acá lo mejor es hacer toda esta pared y quitar este spawner antes de hacer cualquier cosa, porque si no van a spawnear un montón de esqueletos. Y ahora vamos a abrirnos un espacio por acá y vamos a limpiar lo que se pueda. Cuando llegamos ya a un punto de estos es en el que ya digo como que se pone muy difícil la cosa, porque pues precisamente salen muchos mobs y conforme más vamos avanzando pues los mobs se van volviendo más fuertes, ¿cierto? Y tras del hecho pegan durísimo los desgraciados. Y todo esto es solamente para quitar ese spawner de ahí. Pero bueno, ya quitando ese spawner ya puedo avanzar un poquitico más y ya está más manejable todo. Y pues sí, hay menos mobs y morimos otra vez, pero ya avanzamos un poco, que es lo importante. Y siempre y cuando quitemos los spawners y pongamos antorchas, como que todo se va a volver más fácil con el tiempo. Vamos poquito a poquito. En realidad no creo que logre hacer mucho de esta dungeon, pero pues voy a hacer hasta donde más pueda. Y ahorita al final les muestro. Oh my fucking god, ¿es en serio? Les muestro qué tanto loot conseguí. Y no puedo seguir porque ya seguí una parte en el que solamente salían Vindicators y esos Vindicators pegan demasiado. Me quitan como la mitad de la vida de un solo golpe. Entonces, pues bueno, igual con lo que sacamos está más que bien. E incluso un Totem of Undying. Hay un libro con poderes, sí, 4, perdón. Entre, pues bueno, todo eso que están viendo ahí, que hay muchas cosas muy interesantes. Entonces, con esto ya fuera del camino, vamos a ir ahora a la dungeon, pero la de Create. Pero antes de eso tenemos que comenzar la quest y pues terminar la quest, que de hecho es bastante fácil. El otro bueno de ir haciendo esto es que esto desbloquea un montón de cositas que nos dan dinero. Mucho, pero mucho dinero. 331 euros ya tenemos. Está bastante bien. Y bueno, entonces, ¿qué nos dice esta quest por este lado? Vamos a tomar esto y nos dice que tenemos que hacer obsidian plates y tenemos que hacer también brass casing y vamos a hacer brass. Para hacer el brass lo vamos a hacer en el alloy smelter con zinc y copper. Un total de 20 de brass y el obsidian sí es un poco más tedioso. No sé si decir tedioso porque pues de hecho tampoco es que sea como lo más tedioso del mundo. Pero digamos que sí tiene su ciencia. Entonces, para convertir o para hacer obsidian, simplemente convertimos algo en lava y luego con shift click lo convertimos en obsidian. Y pues lo tenemos que partir, que esto ya sabemos que toma un poquito de una eternidad a lo que es el comienzo del juego. Y vamos a hacer, yo creo que con 3 de obsidian alcanzamos a hacer los 20 que necesitamos. Vamos a ver. Un bloque de obsidian son 1000 milibuckets de molten obsidian y cada uno cuesta 90 milibuckets. Entonces creo que sí, claramente con 3 alcanzamos a hacer y nos sobra. El problema es que esto se demora una buena cantidad de tiempo mientras convierte. Hay que cambiar el filtro por el molde por el molde de las sheets. Vamos a dejar eso ahí trabajando un buen rato. Y mientras tanto, vamos a sacar los 20 de brass que acabamos de hacer y vamos a poner 20 troncos de esta manera y los vamos a limpiar de esta forma. Y luego vamos a coger cada uno de estos brass y les vamos a dar clic para hacer brass casings. Bueno, solamente uno para la misión. Vamos a volver a poner porque ahorita tenemos que convertirlo. Y esto ya casi todo acaba. Y listo, tenemos los 20 y sigue siendo más. Entonces, pues con 3 de obsidian es más que suficiente. Y todo esto lo vamos a convertir en train casings, que es lo que nos pide la quest. Vamos a completar esto. Esto nos da una gallina de lava, que pues bueno, las gallinas más adelante lo vamos a revisar. Y vamos a tomar solamente uno de estos para que también nos complete la quest. Y ahora vamos a tener que ir a hablar. Ok, Calibrated Scope Sensor, qué curioso. Y ahora vamos a tener que ir a hablar con el eco y luego de hablar con el eco vamos a buscar la dungeon. Vamos a completar esta quest y de una vez nos va a decir que encontremos Shadow Steel en el
en la bóveda del maquinista para craftear 20 Shadow Casings y un Encased Chain Drive. Que el Encased chain Drive es lo más fácil, lo más complicado son esos Shadow Casings. Y por eso, ahora si venimos por acá, nos va a dar este compás que nos va a decir hacia dónde tenemos que ir para encontrar la bóveda del maquinista. Por otro lado, nos desbloquea toda la tienda, en donde lo primero que quiero comprar es un capacitor de Ender.io. Vamos a ver qué tanta suerte tenemos. Nos tocó un Nice Insatiable Wonder Capacitor. Y con este capacitor, pues lo vamos a cambiar por este y pues eso recibe un poco más de energía y eventualmente se van a dar cuenta que trabaja un poquito más rápido. Y ahora nos vamos a ir hacia la bóveda del maquinista, o en busca de ella al menos. Listo, después de andar muchísimo, creo que ya podemos, efectivamente, ya podemos usar, si le damos Shift y clic derecho al compás, nos manda directamente a la entrada de la dungeon, que pues bueno, es por acá. Ya llegamos. Y bienvenidos. Entonces, esto nos dice, voltea las manijas de la válvula para permitir que el agua fluya por las tuberías. Ok, ok. Fill fluid tanks to open the doors. ¿Que falta una más? No, un chest. ¿Por qué son un chest? Creo que desde ya el juego me está troleando. Pero bueno, esto parece que fuera una puerta también. Pero bueno, vamos a seguir. Entonces, algunas bombas son demasiado lentas para llenar los fluidos del tanque. Con mayor rendimiento vas a poder llenar este tanque. Ok. Menos que lo mismo que hicimos anteriormente. Efectivamente, se abrió esa puerta de allá. Acá no hay nada más. Parece que no. Bueno, digamos. Acá tenemos el primer cofre. Solamente tres. Un Mimic. Esto pega durísimo, hay que tener cuidado. Y al matarlo, nos da una reliquia. ¿Y qué nos dio? Sports Sack. ¿Qué es ese Sports Sack? Al parecer es algo que cuando nos baja la vida por debajo del 50% bota 4 esporas a nuestro alrededor y esas esporas hacen daño igual al 15% de la vida que perdimos. Ok, pues no está tan bien, pero pues bueno, no está, no era lo mejor tampoco. Solamente 3 tuberías son lo suficientemente rápidas para llenar el tanque y desbloquear la recompensa. Presiona para abrir la puerta y saltarte la recompensa extra. No, pues sí me interesa esto. ¿Y cómo hacemos para saber? Me imagino que probar una por una. A ver, pongamos 3. A ver qué tanto llena. Entonces hasta ahí creo que no llega. Entonces cambiamos este por este. Tampoco. Cambiamos esto por este. Tampoco. Cambiamos este por este. Ok, este sí está recibiendo agua, pero no estoy seguro si lo está recibiendo muy lento. Ah, no, sí funcionó. Funcionó. Pues en mi caso fueron esos 3. No sé si pronto a ustedes les funcione tal cual. ¿Qué tenemos por acá? Shadow Steel. Ya comenzamos a conseguir las cosas que necesitamos para la quest. Y un montón de cosas de Create que siempre van a ser muy bien recibidas. Bueno, vamos a pasar a la siguiente sala. Entonces, wrenches. Las llaves se pueden usar para cambiar la dirección de las bombas mecánicas. Uy, qué cantidad de... Ok. Pero bueno, solamente necesitamos uno en realidad. Entonces le vamos a cambiar. Y listo. Eso fue todo. Creo que eso fue todo. Ok, por acá. Un trial spawner. ¿Qué es eso? ¿Qué va a salir de ahí? Oh, ok, otro mimic. Ok. Y ahora nos tocó un warp drive. ¿Esto qué hace? Le permite al poseedor teleportar su cuerpo en distancias cortas. Ok. Está rotísimo. Ok, lo vamos a guardar para después averiguar cómo se hace. Creo que por saltar acá me dieron unas cosas de Iron Spells and Spellbook. Ok, cool. Y ahora, ok, así de fácil. Listo. Hay varios secretos escondidos en esta bóveda. Esto parece ser un ascensor. Vamos a cambiarle la dirección. Ok, sí, efectivamente era un ascensor. Y, ok, otro trial. Y sin que nos tocara, nos dio el Bolt Breaker. Pues bueno, en realidad pues tampoco es lo mejor del mundo, ¿no? Kill the Wither Skeleton. Derrota el Wither Skeleton para esta espada. ¿Y que lo pongo ahí? Oh, sí. Oh, ok. Oh, ok. Y me dice que puede resetear las Trial Bolts.
Ok, interesante. Esto me lo puedo llevar de recuerdo. Pues sí, al parecer sí me lo puedo llevar de recuerdo. Viva Cristo Rey. Y ok, las llaves se pueden usar también para pegarnos a los chain conveyors. Entonces, clic. Oh, qué cool. Uf, esto no lo conocía. Esos chain conveyors, creo que son nuevos o no sé, pero no los conocía. Y bueno, ok, acá hay que tener mucho cuidado. Ok, hablando de tener mucho cuidado. Oh, no, ouch, 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 ouch. Uf, no sé cómo nos salvamos. Estos gritos que están así son un ascensor. Entonces podemos saltarnos y activamos este checkpoint. Ok, ahora. Oh my, what the fuck? Ok, a ver qué tenemos por acá. Esto, si tiene esa plataforma, no sé, esto se debe saltar así. Hay unas escaleras. Ouch, ok. Bueno, hay que saltar esas cositas que están rodando en el techo acá. Oh, pues la idea es claramente caer en las plataformas, ¿no? Porque pues si no, complicado. Ok, perfecto. Y ahora acá hacia donde desde acá hacia donde tengo que ir. Acá, ok, efectivamente. Ese me devuelve, entonces me paso a este otro de acá. Y me bajo acá, gracias. Vamos a abrir este cofre. En realidad recibimos muy poquito loot porque soy malísimo para abrir esos cofres. Y ahora vamos a saltar hacia acá. Hacia abajo, me imagino yo. Libro de Mending. Oh, genial. Improve Attack Speed. Ok, varios libritos de Ocean Ancient Debris. Buenísimo, con eso podemos hacer el brush que nunca se rompe. Y ahora, no todo lo que ves es real. Usa bolas de nieve para discernir la verdad. Ok, unos dos stacks y creo que este entonces... Ok, entonces este por ejemplo no es real porque se traspasa según veo. Este es real, real. Ese no es real, real. Ese, ese creo que no es real. Creo que no es real. ¿O sí? Este sí es real. ¿Para dónde vamos acá? Ok, más libros de encantamiento y más cositas de Create. ¿Y acá hacia dónde? Y aquí hacia... Allá hay algo. Ese es real. Este no es real. Ese también es real. Ese no es real. Este es real. Real. Oh, no. Bueno, buscamos estos ascensores otra vez y comenzamos desde el inicio. Uf, esto fue muy fácil, de hecho, después del segundo intento, claramente. Este sí nos fue bien, al fin. Y por acá suenan blazes. Acá sí donde tengo que ir. Ok, esto abre esta puerta y vamos a activar este checkpoint. Y ahí veo, ok, esto me levanta y tengo que, creo que hay más arriba. Tengo que alinearme de alguna manera con los que están, ok, sí, alinearme con los que están arriba y mantener presionado espacio. Caminar o bueno, pues ir pegado solamente a esos ventiladores que están hacia arriba. Perfecto, lo hemos logrado. Y eso nos activa uno acá. En caso de que nos caigamos, podemos subir desde ahí. Ahora, ok, este pedazo sí está un poco baja. ¡Ay! No, 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 no. No, esto pega durísimo, durísimo, durísimo. Oh my fucking god. Ok, no se cura. Entonces, eventualmente, después de que nos mate 85 veces, lo podremos matar. Sí se puede, señores, sí se puede. Dos corazones. Dos corazones. Lo logramos. Ok, nos dio un montón de cosas. Wicked Spirit, Arcane Spirit, Eldritch Spirit y cositas, hechizos de Iron Spells and Spellbooks, que de hecho no es mi mod de magia favorito, pero pues bueno, pues igual logramos el challenge, me imagino yo. Esto me puede subir, pero sí, pues de hecho debemos caer ahí y me imagino que seguir hacia acá. Me causa mucha curiosidad esto porque al final de esto tiene que haber algo, porque pues pasar esto no está para nada fácil. Ok,
Entiendo los que están en rojo, no debería caer en los que están en rojo, pero solamente en los que están en verde. Y pues no veo nada, no veo absolutamente nada raro. No sé si de pronto allá hacia arriba haya algo. Creo que allá hacia arriba hay algo. Sí, allá arriba hay un cofre. Lo vi, lo alcancé a ver. El problema es llegar allá. Ah, lo logré. Y una Enchanted Golden Apple. Uf, ok, buenísimo. Valió la pena tanto intento. Y creo que ahora sí entonces me puedo bajar por acá. Me dice que tengo que ir hacia... No sé si me meto acá. Ok, me lleva hacia esto. Y pues todo, absolutamente todo lo que va a salir va a ser de Create. Entonces pues creo que al final les mostraré los drops de todo. Pero me causó una curiosidad y es que, bueno, eso me decía que tenía que ir hacia ese otro lado, pero ¿y si me quiero volver a bajar, cómo lo hago? Creo que alcanzo a bajarme. No, creo que no. Ok, sí puedo. Y me meto por abajo. Ok. Tip link. Eso era otro. Ok, ouch. Hay otro acá. Tengo que meter por abajo. Son dos. No les alcanzo a pegar. Ok. Lo logré. Ahora, ¿qué tengo que hacer acá? ¿Subir? Al parecer de acá no me puedo devolver. Y acá no puedo hacer nada. Entonces, ¿voy a seguir subiendo? Ok. Ahí me tuve que agachar. Y acá me voy a meter por abajo. Y acá por arriba. Agachado también. Y ok, acá llego en donde había estado antes. Ok. De hecho había un atajo. Allá había otro cofre. Vamos a ver si de pronto más adelante. ¿Esto qué hace? Ah, eso me está empujando. No sé si hay alguna manera de cambiar algo. Oye, estos son muros que se van moviendo. Y de alguna manera tengo que apagar esos ventiladores con pegándole a ese coso de allá. Que es exactamente lo mismo. Qué curioso esto. Increíble todo lo que se puede hacer con Create. Y ok. El fondo me imagino yo. Ok, sí, hola. Y esto tiene un botón. Ah, ok. Ese botón activaba este ascensor. Y así lo llamo otra vez. Y nos vamos a subir. Y, ok. Oh, creo que acá terminamos todo. Si no estoy mal, ya tenemos más de lo que necesitábamos, de hecho. Pero me causó curiosidad que habían otras cosas, de hecho. Y bueno, pues vamos a tener que irnos sin ese loot. Igual pues tampoco es que creo, aunque sí lo pude reactivar. Falta este de acá abajo que dice que step here to open the door and skip extra steps. Esto que hacia donde me salta. Ok. Esto ya lo habíamos hecho. Hay una parte que estoy seguro que... Y pero no sé cómo llegar allá. Y al parecer debajo, estas cositas que tienen esos colorcitos, al parecer esto tienen algo extra como por acá. Ok, ok. Sí, descubrí algo nuevo. Y ahí un poquito más de loot. Bueno, ya creo que ese era el único que me faltaba, de hecho. O pues al menos el único que alcancé a ver. Pero buenísimo, me encantó esta dungeon de Create. Vamos a volvernos a la base. Y vamos a acabar entonces con la quest que nos tiene el eco. Y a ver, entonces debemos tomar 20 de estos Shadow Steels. Y nos vamos a usar en los trading casings. Y listo. Y tener la range es genial porque nos permite tomar las cosas así. Y listo. Ya con eso terminamos la quest que estamos haciendo. Entonces, una vez tenemos esto, nos dice que tenemos que ir a hablar con el eco y a ver qué nos dice este señor. Ah, me falta el encase chain drive, que pues a este punto debe ser facilísimo. Y nuggets y en andesite casings. Este no nos botó ni un poco, pero pues nos botó el andesite. Entonces, para hacer los casings es exactamente igual que hicimos los casings anteriores. Listo. Y vamos a tomar, esto lo vamos a convertir en nuggets. 3 acá. Y eso es absolutamente todo lo que tenemos que hacer. Ahora sí, volvemos y ya podemos completar esta quest.
Y pues con esto nos dice que pues él prácticamente ya no tiene nada más de tareas para nosotros. Y me dice que como nota me dice que tengo que también poner una tubería con estrés conectado en Chase Casing desde la parte de abajo en el World Engine. Entonces creo que ya podemos ir al World Engine, terminar la quest, igual que las anteriores. Genial. Esto es comida infinita. Hermoso. Esto nunca se acaba prácticamente. Y de hecho esto se puede poner los Unearthers y pues van a tener comida toda la vida. Es genial. Y bueno, vamos a ir acá. Le vamos a entregar esto. Le vamos a entregar esto. Y vamos a completar nuestra quest. Y listo. Ya tenemos todo completado. Lo único que nos falta sería craftear este Explorer Compass, que pues de hecho no es nada difícil para completar lo que es esto, solamente esto como tal. Pues ya prácticamente podemos seguir al siguiente nivel y nos sube o nos da un nivel más de Unearther, por lo que ya vamos a conseguir mejores materiales. Con todas las cosas que acabamos, subimos a 497 de oro. Y bueno, ahora vamos a ir a conocer a nuestros nuevos amigos ecos. Ahora podemos volar acá en esta área, entonces pues esto nos hace la vida mucho más fácil. Vamos a buscar entonces a los tres ecos, como no los he visitado, tengo que ir a buscar a ver dónde están. Master no es. Sería bastante útil que agregaran como unas señales o algo de Inferno. El fabricador, este es uno. Buenas. Y vamos a escuchar qué nos dice. Oh, wonderful, a new person to bother me. You might have already met my younger brother, the Machinist. A real genius, that one. That's not his real name, of course, but you didn't come here for family stories, did you? I'm assuming you're after that world engine upgrade. Let's get this over with so I can go back to actively ignoring everyone. This next upgrade isn't anything spectacular. I'll be showing you how to work with thermodynamics so you can send heat into the world engine. Not as impressive as what the other Echoes offer, but it's what I've got. To start, a superheating element will give you a good foundation for a resistive heater. There are other options out there if you're clever enough to figure them out, but this one will work to start things off. You're going to need a ton of power to kick this thing into high gear, so make sure your power infrastructure is up to par or you'll regret it. Y la tarea que nos da es craftear un resistive heater. En la tienda tenemos estos de Mechanism, que son mejoras a las máquinas, muchas cosas de Applied Energistics, entonces muy seguramente pronto podemos comenzar con Applied Energistics. Hay incluso un disco de cobblestone infinito. Wow. Y también hay cosas, hay modelos de Hostile Neural Networks y están ya en el tier básico. Entonces ya se pueden comenzar a usar. Genial. El Wayfinder creo que es el otro de los que tenemos que hablar. Y ok, qué bonito. ¿Esto qué es? Occultism. Ok. Buenas. Entonces podemos ver desde ya que nos vende Wixie Charms, un lobo de mascota hermoso. Nos vende Honey. Nos vende otro Compact Machine, que creo que ya había otro que vendía Compact Machines. Un Mob Swap por 60 monedas. Eso está, bueno, está caro, pero creo que eso vale en realidad. Y eventualmente podemos comprar el Light podemos comprar Move Imprisonment Tools, podemos comprar un Tablet of Light para tener vuelo creativo en nuestra base en un lugar como en un área muy pequeña. Aerial Pearls para Powa. Y vamos a escuchar qué tiene para nosotros. Well met, traveller. Are you seeking a new adventure? Or perhaps a new path in life altogether? While I cannot promise you the latter, I can point you toward a certain vault that may satisfy your adventurous spirit. Most of your journeys so far have relied on ordinary travel mediums, such as walking or running. Effective, yes, but hardly efficient. Hidden deep within the deep slate lies a vault rumoured to contain technology capable of translocating your very atoms from one place to another in the blink of an eye. Such a discovery would be invaluable to us. Ah, and what's in it for you? Well, Chronoton stars are supposedly safeguarded by a powerful being within this vault, and these are essential for upgrading your world engine. These stars may be infused with glass to create Chronoton glass, a material said to bend time and space to your command. The task ahead may require a little out-of-the-box thinking. Y la tarea es conseguir una Chronoton Star de otra bóveda y craftear 36 Chronoton Glasses. Me parece, algo que me parece muy cool hasta el momento es como el lore, como la historia que inventan solamente como para restaurar el mundo. Me parece genial y pues las historias que cuentan
Nos falta el más importante, que es este de acá, de hecho el encantador, el enchanter, y este pues prácticamente lo que nos va a ayudar es a volvernos mucho más fuertes, al menos porque somos súper débiles. Primero vamos a escuchar qué tiene para nosotros y luego miramos la tienda. Do you too seek the power of the deep? It has been many eons since I first wove the theory of enchantments, an art still practiced to this day. And now, it seems you are next in line to walk this path. May your fate be better than the Nidwits who failed to control the deep and turn this realm to stone. To claim your world engine upgrade, you must follow my instructions carefully, lest the deep consume you. Begin by delving into the depths of the world, where a dark and ancient power lingers. Within its lair, you may uncover echo shards that carry the essence of the deep. Alternatively, you may encounter a certain explorer who has returned with echo shards of his own. Completing the Wayfinder's task should persuade him to trade some, if you, like many others, prefer to avoid the dangers of the deep. Ok, un Echo Shard. No suena tan difícil. Y nos vende Gem 2, nos vende Sigils, que esto sirve para mejorar la ropa. Un Rainbow Coal, que en este caso, según me doy cuenta, esto pues anteriormente, o bueno, en otros modpacks era infinito. Este se puede usar en 5120 items, que pues bueno, igual es un montón, pero de eso a infinito, creo que claramente es mejor infinito. Podemos comprar una Enchantment Livery, que pues esto es lo que nos deja guardar libros de encantamiento. Un Temporal Time, que nos guarda tiempo y pues lo podemos usar como un Time in the Bottle, por ejemplo, una Time Wand. Gem Chicken Feed, que es súper importante para hacer una granja de mobs, que eventualmente la vamos a necesitar. Más Data Models, un disco para guardar swords y varias cositas de Iron Spells and Spellbooks. Y nuevamente no es mi mod favorito de magia. Y esos son los nuevos 3 ecos a los que vamos a tener que conseguirles sus items o sus cositas que nos acabaron de comentar. Por último vamos a hacer el compás, que pues nos pide hacer la cuesta anterior, y con eso acabamos este capítulo. Bueno, entonces nos pide energía, un compás, Amethyst Dust y Fairy Core Ingot. Ese Fairy Core se hace con un Q de tier 1. Digamos que esto es tier 1, tier 2, tier 3 y tier 4. El tier 1 pues es el más fácil de todos. Es muy fácil de hacer. Lo único que nos falta es dirt y ya lo podemos craftear. Y ahora pues vamos a convertir unos cuantos cubos de hierro. Vamos a sacar un stack. Podemos convertir hasta 6. Entonces necesitamos al menos 6 cubos. Y funcionaría de la siguiente manera. Esto por ahora lo voy a dejar acá, donde se fueron mis cubos de hierro. Y tenemos que poner el Gu rodeado de, en este caso, hierro. Antes de ponerle el último, vamos a activarlo y vamos a esperar a que convierta todo eso, que se toma un montón de tiempo por ser el tier 1. Y listo, ya convirtió todo esto. Ahora se lo quitamos, eso lo podemos dejar ahí, no hay ningún problema. Y lo cocinamos rápidamente y vemos que más nos faltaba. 4 de estos, un compás, que pues de hecho el compás puedo usar uno de estos, este Arcane Groove, que pues no me interesa. Y me voy a llevar 4 de estos, señor. Y el cube, que está totalmente lleno de energía. Y listo, World Engine. Vamos a poner su cubo a un lado, que lo llena de energía. Y listo, tenemos un Explorer Compass, que pues lo que nos permite es buscar cosas. Por ejemplo, Ancient Factory, y me dice que está a 3700 bloques hacia allá. Y ahora pues nos va a quedar mucho más fácil buscar cualquier estructura. Al fin hemos acabado las 3 primeras quests de los 3 primeros ecos. Ahora tenemos otros 3 nuevos ecos que nos empiezan a desbloquear cosas mucho más jugosas, mucho más bonitas. Entonces pues bueno, vamos a tener que trabajar en la base, vamos a tener que trabajar en muchas cosas, pero me tiene muy enganchado este modpack. Cuéntame qué les parece a ustedes en los comentarios. Como siempre, les recuerdo que me pueden ayudar mucho si se suscriben al canal, si dejan un comentario, incluso un like, será agradecido enormemente. Y también, como siempre, les agradezco. Muchísimas gracias por haber visto este capítulo. Tengan un muy lindo resto de su día y nos vemos en el próximo.